de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Oremos. Padre, nosotros clamamos para que tú bendigas tu palabra en nuestras almas. Señor, nuestros corazones están invadidos de tantas ideas. Proclamamos para que tu palabra, Señor, reine en nuestros corazones y seamos conformados. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, seamos conformados cada uno de nosotros a tu palabra. Enséñanos tu palabra, guíanos por tu palabra. Te lo pedimos, Padre, séllala tu palabra en nuestras almas. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta hermosa porción nos llama la atención a cada uno de nosotros sobre una área que es básica, una área en la que si como creyente la descuidamos, si como creyentes comenzamos a jugar con esa área, terminaremos viendo cómo el diablo fácilmente destruye no solamente nuestra piedad práctica, sino también nuestra propia vida. Nosotros, al ver a cualquier equipo de básquet, fútbol, voleibol, cualquier equipo, usted va a notar que antes de cualquier juego siempre hay un entrenamiento. Siempre se está entrenando. Y es básicamente en el entrenamiento donde se definen las cualidades, donde usted puede ver la definición de un jugador, sus debilidades, y donde se pueden arreglar los problemas o los malos hábitos de un jugador. Usted siempre va a encontrar a un jugador de básquet tirando una cocina. Y no me refiero a una cocina de cocinar, sino a llevar la bola y lanzarla con una mano. Usted siempre lo va a ver tirando un tiro libre. A un jugador de voleibol siempre la va a ver recibiendo, siempre lo va a ver quiliando, siempre lo va a ver en diferentes posiciones rotando. El que nada por igual siempre lo va a ver nadando. Si no practica, no es un jugador. Es un principiante que ese día jugó. Pero comúnmente los jugadores, los verdaderos jugadores, saben que en la práctica, y ahí aún lo vemos en la escuela que se menciona mucho, en la práctica es que se forman los maestros. La práctica, la práctica, la práctica. Saca a una persona de ser un estudiante y lo lleva a un proceso de madurez. Entonces nosotros necesitamos seguir volviendo a ese mismo principio básico, el de la práctica. ¿Y cuál es un principio básico para nosotros? La palabra de Dios es un principio básico para nosotros. Es una columna básica para nosotros.
amar la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios en nuestra vida, es un principio básico de todo creyente. Pero es tan básico que es uno de los principios descuidados. Descuidamos la palabra de Dios. Descuidamos leer la palabra de Dios. Descuidamos meditar en la palabra de Dios. Descuidamos orar en el espíritu de la palabra de Dios. Descuidamos poner en práctica la palabra de Dios. Y qué fácil metemos la pata. Qué fácil nos equivocamos en cosas que está claro en la palabra de Dios. Cosas tan sencillas, decisiones pequeñas, decisiones grandes. Usted puede ver cómo en algo tan sencillo, usted ve los juegos, un jugador va solo a meter la bola y falla. Pero eso era tan básico. Él estaba solo. Lo que pasa es que ese jugador en la práctica es un perezoso. En la práctica llega tarde. A la práctica no va. A la práctica, y todo está en la práctica, en el fondo, atrás. Todo está detrás. El problema está detrás. En que lo que tiene que hacer y que lo va a llevar a ser un maestro, la práctica, el ensayo diario en su casa o con el equipo, es un perezoso, una perezosa. No quiere durar el tiempo que le exige el entrenamiento. Consecuencia, a la hora de la verdad, es precisamente el talón de Aquiles del equipo. Y es precisamente lo que nos pasa a nosotros. A la hora de la verdad, la falta de lectura de la palabra de Dios, la falta de tener la palabra de Dios como el centro de nuestras vidas, la falta de aplicar domingo tras domingo, día tras día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la palabra de nuestras vidas es nuestro verdadero talón de Aquiles, nuestra gran debilidad. La gran ignorancia de la cual se habla en las Escrituras. Mi pueblo perece por ignorancia. ¿Es ignorancia a qué? A la palabra de Dios. Y si yo no conozco la palabra de Dios, no conozco a Dios. Si no conozco la palabra de Dios, no conozco a Dios. Si no amo esa palabra, no puedo terminar amando a Dios. Eso es así tan sencillo como eso. Porque ella es la revelación del Dios Todopoderoso. Todo lo otro, toda la creación se queda corta. Entonces, una de las primeras cosas en la que yo mismo veo mi debilidad, y aún le pregunto a los hermanos, ¿tú estás haciendo devocional? ¿Tú estás leyendo la Biblia? Los momentos de nuestra consejería empiezan por ahí. Por donde la mayoría de veces cojeamos. ¿Tú estás haciendo devocional en la familia? Bueno, pastor, usted sabe que muchas cosas. Amados hermanos, nosotros necesitamos volver al fundamento una y otra vez. La palabra de Dios aquí se nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, que a través de ella nosotros permanecemos vivos. Esa palabra está viva. Y quiero que vea la importancia de la palabra de Dios para usted, amado hermano. Y le estoy hablando a gente que se supone que conoce la palabra de Dios, que se supone que ama la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que hablarle a nuestro corazón, porque el primer rebelde que se levanta en contra de esa palabra somos nosotros mismos. El enemigo está aquí adentro, mire. No está afuera, no es la televisión. El problema no es el celular, no es el periódico. No, que yo tengo que leer el periódico en primer lugar. Yo tengo que ver ese celular en primer lugar. Hermano, ni el celular es del diablo, ni el periódico es del diablo, ni la televisión es del diablo. Es usted que es un necio. Es usted que es un descuidado. Es usted que no ama la palabra de Dios. El problema está en mí. En mi corazón. Pero amado hermano, yo quiero que tú veas que la palabra de Dios está viva. Háblale a tu alma y dile, yo necesito vivir. Y lo que me da vida, y lo que me dio vida, y lo que me mantiene con vida, es la palabra de Dios. Ella está viva.
Ella vive y permanece para siempre, nos dice el apóstol Pedro. Por la palabra de Dios hemos sido renacidos. Por la palabra de Dios permanecemos en la fe. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es esa palabra que nos dio vida. Nos dio vida porque ella está viva. ¿Tú estás convencido de eso? Por eso Pedro lo que nos está diciendo aquí. Hay muchas ocasiones en las que estamos en una debacle, en una debilidad espiritual. ¿Por qué? Hermano, la verdad no nació en el corazón del hombre. Los filósofos, aún los ateos, están buscando la verdad. Porque no la tienen en ellos mismos. En eso todo el mundo concuerda. Hay que buscar la verdad. No nació en el corazón del hombre. La palabra de Dios, amado hermano, es el alimento diario que tú necesitas, porque ella está viva y ella es la que te da vida a ti. Ella es la que te hace permanecer, la que te hace sentir, la que te hace vibrar por el evangelio. Para salir de una depresión espiritual, usted tiene que ir a la palabra de Dios que está viva. Y ella la va a sacar de ahí. Para salir de una condición de decadencia espiritual, óigame, es a la palabra de Dios que usted tiene que volver. Volver a la palabra de Dios. Mucha gente va a donde uno le dice, ¿y qué tengo que hacer? No, yo no sé lo que tú tienes que hacer. Porque a veces la gente quiere como que uno le abra un librito, una bola de cristal mágica y le diga, tú tienes algo oculto en tu corazón. Hermano, yo no te voy a decir nada de eso. Yo no soy mago ni brujo. Tú estás descuidando el principio más básico. Y consecuencia de eso, todo lo que estás viviendo, el que no come. La Universidad Autónoma decían, el mal comido no piensa. Y eso es así. Es un principio elemental de la naturaleza del hombre. El que no come no puede pensar correctamente. Hay un conflicto en su cuerpo. Tiene que comer por lo menos algo, mínimo. Uno se enferma si uno no come. Una persona desnutrida no puede razonar igual a uno que está bien alimentado, bien cuidado, con sus vegetales, con sus vitaminas. No pueden pensar igual. No pueden trabajar igual. Nosotros tenemos que entender eso, amados hermanos. Y para mantenernos vivos, mantenernos sanos espiritualmente, no es con una bola de cristal, ni escuchando los sermones de fulanito de tal. Eso está muy bien, escuchar sermones, leer un buen libro. Eso está bien, pero eso no es la palabra de Dios. Usted tiene que ir a la fuente. Vaya a la fuente diariamente. Ella está viva. El primer engaño de Satanás hacia nosotros es lograr que pensemos que nuestra Biblia es obsoleta. Es el primer engaño. Lo primero que logra Satanás es quitar la Biblia de en medio. Es lo primero que él hace. ¿Qué haría un buen enemigo cuando está en una batalla? Lo primero que haría un enemigo con una buena estrategia es desconectar a ese campamento contrario. Hay una guerra entre dos naciones o entre dos pueblos y lo primero que hay que hacer es desconectar a los hombres de su liderazgo. Lo desconectan, cortan la línea de teléfono, cortan la línea de comunicación y ya con eso tienen un avance. Y eso es lo que hace Satanás. Es una estrategia muy vieja. Corta la línea de comunicación con el Señor. Y te hace pensar que tu Biblia está obsoleta, fuera de moda, sin importancia. Estamos en el siglo XXI. Los grandes problemas del calentamiento global, el problema de la homosexualidad, del aborto, esas son grandes cosas. La Biblia no tiene respuesta para eso. El diablo se enfoca
en denigrar la palabra de Dios que está desfasada, está muerta. Está desfasada. Estamos en el siglo XXI. Amado hermano, por ahí es que le van a tirar inmediatamente. Y usted tiene que entenderlo. Se le van a burlar en la cara. Óyela, mira. Óyelo. Se te van a reír para desmoralizarte. Una de las estrategias que usa el diablo es caricaturizar al otro, caricaturizar la palabra de Dios. Se burlan de ella. Ha sido siempre el foco de atención de los enemigos. Siempre. Sin embargo, este pasaje de forma muy sencilla nos dice con gran frescura la palabra de Dios que vive. Ella, amado hermano, vive. No son simples líneas y tintas en un papel. En sí misma poseen vida. Hechos 7:38 nos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Miren cuál es el pensamiento de cómo veían a este siervo de Dios. ¿Qué recibió Moisés? La tabla de los 10 mandamientos. No. Recibió palabra de vida que darnos. Eso fue lo que recibió Moisés. Palabra de vida. Para que nuestros hijos vivan. Para que nuestra esposa, nuestra familia, nuestra iglesia, para que la sociedad, el mundo pueda vivir. La palabra de Dios, para eso Dios la concedió. Ella vive y discierne el corazón, las intenciones y los pensamientos. Eso nos dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Mira cuán viva está, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, entiende los pensamientos, muestra, revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, aquella área donde nadie puede encontrarse, donde nadie puede entrar al corazón. La palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, lo que está dentro de los huesos. Esa es la vida que tiene la palabra de Dios. Penetra hasta el alma. Penetra hasta partir el alma. Esa es la palabra, amado hermano, que tú tienes que recibir diariamente. No podemos salir, no podemos trabajar, no podemos andar, no podemos levantar una sociedad, no podemos levantar una familia, un matrimonio, sin la palabra de Dios. Porque ella nos imparte vida. Cuando no nos estamos alimentando de ella, hermanos, nos estamos secando vivos. Hay algunos cánceres que son terribles. Y usted lo puede ver cómo va secando a la gente. Secándolo. Hay algunas enfermedades que se van matando a la persona poco a poco, y tú la ves desintegrándose a la persona, hasta se pone pequeña. Eso hace. Eso le acontece al cuerpo, al alma, a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, cuando no se están alimentando la palabra de Dios. Son muertos espirituales. Ella comprende la palabra de Dios, entiende, juzga, aclara las intenciones del corazón. Ella penetra de forma tal que nos sacude. La palabra de Dios. Ella es una espada de dos filos. Desgarra, revela exactamente lo que soy. Es por eso que el que comúnmente se comienza a enfriar y está mirando al mundo y lo ve, wow, qué mundo. Y comienza a enamorarse otra vez del mundo.
de lo primero que se aleja de la palabra de Dios. Se aleja de la palabra de Dios. Huye de la palabra de Dios. Porque ella le va a descubrir, ella va a sacar a la luz lo que estás pensando. Lo va a revelar. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje y ese pasaje nos ha consolado? Y hemos vuelto a ese pasaje en otras ocasiones y luego nos ha mostrado nuestro pecado. ¿Cuántas veces hemos estudiado las Escrituras y aunque no hemos comprendido del todo, pero ella ha taladrado nuestra conciencia y nos ha hablado, andas mal, corrígete? ¿Cuántas veces no nos ha traído con cuerdas de amor hacia el Señor? Mira lo que el Señor hizo por ti. Cuando a veces leo una y otra vez el Salmo, el 136, lo sigo entendiendo más. Wow, por la misericordia del Señor. Por la misericordia del Señor. Lo que está detrás es la misericordia del Señor. Es un Dios misericordioso. El Salmo que leíamos. La palabra está viva. Y una de las cosas que puede hacer algo que está vivo es dar vida. La palabra de Dios da vida. Ese es otro principio importante al cual debes hablar a tu corazón. Yo no puedo salir, yo tengo que leer sin leer las Escrituras. Yo no puedo dejar a mis hijos ir a la escuela sin yo leer las Escrituras. Yo no puedo dejar que mi mujer empiece su faena diaria sin que ella lea las Escrituras. Yo tengo que tratar con mi alma. Yo tengo que trabajar con mi familia. ¿Cómo conocerán al Señor si no van a la palabra de Dios? ¿Cómo conocerán al Señor? ¿Cómo yo mismo conoceré al Señor? ¿Cómo serán salvos? La Biblia da vida, pues habéis nacido de nuevo. Es lo que significa la palabra renacer. Siendo renacidos. Habiendo nacido de nuevo. Ustedes han nacido de nuevo. ¿Cómo es posible eso? Por la palabra de Dios. La Biblia está viva y nos da vida a nosotros. El hombre y la mujer de Dios son hombres y mujeres de Dios porque Dios los llamó por medio de su palabra. Por el poder de su palabra les dio vida a aquellos que estaban muertos. Esos huesos secos. Por el poder de la palabra Dios les dio vida. Siempre me acuerdo a ese profeta que tuvo que pararse delante de un valle de huesos secos. Y lo que le dijo el Señor fue, ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Yo no sé, Señor. ¿Tú lo sabes? Profetízale. Oye lo que le mandó a decirle, predícale. Profetízale. Háblale mi palabra a los huesos. Profetízale. No, levanta la mano y muévete. Y ya, oh, y con eso será suficiente. No fue nada de eso. Profetízale a los huesos. Háblale mi palabra a los huesos. Y los huesos luego tenían carne, pero todavía estaban muertos. ¿Y tú crees que esos muertos van a vivir? Señor, yo no sé, tú lo sabes. Profetízale. Háblale mi palabra. Y el Espíritu del Señor vino y dio vida a esos huesos. Pero miren el medio que Dios ha dado para que los hombres sean salvos, sean sanados, sean salvados. Pablo decía eso en 1 Corintios, capítulo 1. Mientras todo el mundo cree que la palabra de Dios es una locura, sí, para los que se pierden es locura. Pero para los salvos, poder de Dios, sabiduría de Dios. Para los que se pierden es una locura, para los que están muertos. Pablo se preocupaba por predicar la palabra de Dios.
no sus capacidades, y él era un buen expositor, era un expositor elocuente, pero él se preocupó por predicar la palabra, porque esa palabra está viva y tenemos que hablarle al corazón. No es que yo necesito vida, dame poder, Señor. Pues vea mi palabra, vea mi palabra. Habéis renacido, habéis nacido de nuevo, como dice la Biblia de las Américas. La Biblia no solo tiene vida, sino que da vida, da vida. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra. Observen, hermano, entonces que es realmente una locura alejarse, descuidar la palabra, porque ella es la que nos da vida a nosotros, nos alimenta nuestra alma, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Es el evangelio el medio que el Espíritu Santo ha determinado para hacer un nuevo nacimiento. Porque el Espíritu Santo es el que ha determinado que sea por la palabra. Precisamente donde estamos débiles. Observen, amados hermanos, cómo va a crecer una mata. Usted coge una semilla, la pone en la tierra y no le echa agua. Y usted la toma y la oculta del sol. Y la tapa y le pone taping. Y luego la mete debajo de la cama. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo se va a desarrollar? Puede ser que crezca, porque el Señor es tan misericordioso que ese arbolito, por su pura gracia, crezca, estando oculto, sin sol y sin agua. ¿Eso puede suceder? Yo veo a los niños que hacen un experimento muy bonito. Toman una habichuela y la colocan en un algodón con un poquito de agua y la matica crece. Pero obviamente está al aire libre, tiene sol y todo lo demás. Pero yo quiero irme a un punto donde es casi imposible. Usted siembra la matica en un tarro sin tierra. No le echa agua, la oculta del sol y la mete bajo su cama. ¿Qué va a suceder con esa semilla? Tal vez no se muera. Ella se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Hay semillas que pueden durar mucho tiempo ahí. Un día le cae una gota de agua y comienza a germinar. Así la vida de mucha gente. Están ahí, pero no crecen. Nosotros nos preguntamos por qué no crecen. Porque escuchan la palabra y están ahí. Y escuchan la palabra y no crecen. Escuchan la palabra y no pueden discipular a nadie. Escuchan la palabra y lo que sí se ve es que se brota, en vez de amor, paciencia, bondad, benignidad, compasión, el fruto del Espíritu, crece todo lo otro, las obras de la carne. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero escucha la palabra. Es el mismo efecto de la semilla oculta. Es el mismo efecto de la semilla oculta. No sirve de nada una semilla si no se hace algo con ella, si no se siembra. La Biblia no te va a servir de nada si tú la coges y la abres ahí para cuando vengan los hermanos. Y la abre ahí delante para que los hermanos lo vean. O una pila de libros así. Ahí adelante. Y ponen libros también en la mesita donde la gente se sienta. Ponen muchos libros ahí. Nadie lo lee, ni ellos ni nadie lo lee, pero están ahí. Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, no sirve de nada. No sirve de nada. Puede ser que esa semillita oculta ahí, un ratoncito con hambre, ay,
hay algo por ahí. Y se come la semilla. Es lo que hacen las aves en la parábola del sembrador. Ven la semilla que cayó en un terreno duro y el ave con hambre va a resolver un problema. Uy, y se tiran ahí. Y se come la semilla. Porque es un terreno duro. ¿Está tu terreno así? ¿Está tu corazón así? Duro. Amado hermano, la única forma de suavizar ese corazón es volver a la palabra de Dios. Es volver a la palabra de Dios. Es volver a empezar. Es volver a darle la importancia que tiene. Está viva y ella te da vida. Te hizo renacer. Te hizo vivir. Nuestros niños no es una televisión lo que necesitan, hermano. Nuestros niños no necesitan tener una televisión desde la mañana hasta la tarde. Nuestros niños no necesitan, para crecer y desarrollarse, tener una persona que lo esté cuidando todo el día. Nuestros niños necesitan la palabra de Dios. Necesitan la palabra de Dios. Y si nosotros como padres no estamos dispuestos a leerla para nosotros y la enguidecemos porque apenas venimos al culto y apenas escuchamos algo, ¿cómo estarán tus hijos? Que casi no pueden aguantar una hora de atención. ¿Cómo estarán? Si tú languideces, muerto de hambre, ¿cómo estarán tus hijos? ¿Cómo estará tu esposo? Tu esposa. ¿Cómo estarán? Hermano, muertecito, seco. Un palo. ¿Te has visto esos palos secos que aunque tú le siembres no va a hacer nada porque está muerto el palo? Así están. Si nosotros deseamos tener nosotros vida y nosotros deseamos que nuestros hijos tengan vida, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero es volver a la palabra. No tengo tiempo, tengo muchas responsabilidades, tengo muchas cosas, tengo mucho aquello, tengo 10 hijos, tengo un trabajo, tengo 10 trabajos, tengo esto, tengo aquello. Yo no sé cómo usted va a hacer las cosas, pero mire, para lo importante, para lo necesario, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Para lo necesario y para lo importante, siempre hay tiempo. Por lo tanto, miren tu corazón, examinen tu corazón, ¿qué es realmente lo importante? ¿Qué es realmente lo que amas? La Biblia está viva, amado hermano. El Evangelio es noticia acerca de los acontecimientos y su significado. Por los acontecimientos que sucedieron, las personas podían ver con los ojos, tocar con las manos, pensar con la mente, describirlo con la boca. La noticia es acerca de la muerte del Señor Jesucristo, es la historia de la resurrección, es la historia de su vida, es la historia de su muerte, es la historia de vencer la muerte, de su ascensión a los cielos. Y cada porción de las Escrituras habla a nuestras almas, nos enseña, nos instruye, nos amonesta, nos disciplina, nos prepara, nos capacita para llegar a ser hombres maduros, preparados para toda buena obra. Nos capacita. De ahí la gran sorpresa del que escribió la carta a los hebreos. De que dice, oye, pero ustedes debían de ser maestros. A esta altura, a esta hora, tanto tiempo escuchando la palabra. Porque obviamente usted está poniendo por práctica, usted está enseñando a sus hijos, usted está siempre trabajando con esa palabra. A esta hora usted debería ser maestro, pero me sorprende que no lo eres. Hay un problema. Hay un problema. A esta hora debería ser maestro. ¿De qué? ¿De Biblia? No. ¿Un predicador? No, yo no me refiero a eso. Porque mucha gente se escuda. No, que yo no tengo esos dones. No, no es eso, me refiero.
Usted debería ser un maestro en aplicar los principios básicos de economía como lo enseña la palabra de Dios. Y su casa debería estar por el libro, según la palabra de Dios. Usted debe tener los principios básicos en cuanto a la fe y la salvación para su vida y la de sus hijos, y enseñándolo a su familia de acuerdo a la palabra de Dios. En su casa debería estar la cosa en el orden que Dios ha dicho. En eso, amado hermano, en la vida diaria, en la práctica, un empleador o un empleado según la voluntad de Dios. En eso usted debería ser maestro. Es en eso, en su carácter. ¿En qué área de su vida usted sabe que usted coge y qué área usted está trabajando? Tengo años trabajando con la ira, años luchando con ese pecado. Porque en el caso mío, me ciega. En el caso mío tengo lucha con el enojo. En el caso mío tengo lucha contra cosas. Tengo años trabajando con eso. Mira, yo me sé los versículos bíblicos, me los he memorizado y estoy trabajando fuertemente con eso. Y sé de la mansedumbre. Sé de la mansedumbre. Sé del dominio propio y manejo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy estudiando y trabajando con mi corazón. Yo no tengo que esperar que el pastor me lo diga. Yo sé de qué pie cogeo. Pero tengo años trabajando con eso. Oye bien, ¿cuál es tu problema? No, la ira, eso que. Ven, mi hermano, siéntate ahí, yo también tengo problema con eso. Pero mira lo que enseña la palabra de Dios. Míralo ahí. Yo estoy luchando, yo no estoy diciendo que yo soy el mejor ni he llegado hasta el final. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, amado hermano. Es a eso que nos estamos refiriendo, amado hermano. Es a eso que nos estamos refiriendo. Pero el descuido a la palabra de Dios nos mantiene siendo niños espirituales y chocando siempre con lo mismo. El descuido a la palabra de Dios. Este evangelio es poderoso para confrontarnos, para guiarnos. Por esta causa, amados hermanos, nuestra restauración espiritual está ligada en un 100% al evangelio, a la palabra de nuestro Señor y Salvador. Nuestra restauración está ligada a un 100% a eso. Si estuvieras en un hospital y estuvieras desnutrido, anémico, créeme que sería un error darte un calmante o un analgésico. Es un error. Tú lo que necesitas son nutrientes, las sales, las vitaminas, los minerales, por la cual estás tan débil. Multivitamínico, bien bueno. Muchos vegetales, mucha habichuela. Comida. Démele comida, doña. Se está muriendo de hambre. No, que yo lo traje por un dolorcito de cabeza, pero claro, tiene hambre. Trabajemos con lo básico. A mí me daría vergüenza ir donde un médico y el médico que me tenga que decir a mí que yo tengo que darle comida al hijo mío, que yo soy un descuidado porque no le doy vegetales. No, que a él no le gusta. Y usted le está preguntando, pero ven acá, yo pensaba que tú eres un adulto, que no le gusta el tomate, que no le gusta la cebolla, que no le gusta. ¿Y qué le gusta al niño? El helado. Oh, qué extraño. La pizza. Oh, qué bien. Eso es lo que le gusta. Qué extraño. A nadie, a ningún niño le gusta eso. Nada más el tuyo. Déjeme explicarle, mi querido padre ignorante, nos diría el médico, que tú vas a matar a tu hijo y sufrirá de azúcar a los 13 o 12 años, gracias a ti y a tu desorden. Y si tú encuentras a uno de esos médicos de la vieja guardia, ay. Si tú encuentras uno de esos médicos de la vieja guardia, te da una pela, y luego te trata como un niño, y usted le va a hacer esto, y usted le va a hacer esto, y cuando no quiera comer, no sé lo que usted va a hacer, yo le recomiendo una pela, pero dele la comida, que coma, todo que coma. Porque alguna gente quiere que los médicos les resuelvan todo con un potecito, o con una vacuna. Todo con una vacuna, un potecito. Cuando hay que hacerlo bien, pero
Si es con comida que se resuelve, y no comida chatarra, comida basura, no con eso, sino con comida de verdad, con frutas y vegetales, entonces, eso es lo que hay que hacer. Hermano, es lo mismo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros queremos un ambiente. Queremos un tipo de hermanos. Queremos un tipo de pastor. Queremos un tipo de diácono. Queremos. Para entonces nosotros comenzar a crecer espiritualmente. No podemos ser más hipócritas. Porque el problema sigue estando en nuestro corazón. Queremos todo eso. No, yo no estoy, yo estoy mal porque es que estoy mal porque estoy mal. Y señalamos a todo el mundo. Cuando la verdadera y sencilla razón es que hemos descuidado la palabra de Dios y ha pasado a un quinto o cuarto plano. ¿Qué le suena a eso? El celular vibrador. Llamándote. Llamándote al celular. Ven, lee los mensajes. Yo soy el primero. Entonces, vamos ahí como zombie. ¿Y nuestras almas qué? Nada. No, que me mandan versículo bíblico. Me mandan texto bíblico, una imagen. La hermana Florita de tal siempre está orando por mí. Siempre andamos en decadencia espiritual. Eso, hermano. Usted ha descuidado la palabra de Dios. Ella para usted no está viva. Ella ha muerto. Y Dios con ella. Esa es la realidad. La Biblia está muerta para ti y Dios también está muerto para ti. La Biblia sustenta la vida espiritual. Ella no solamente nos da vida, no solamente renacemos por la palabra de Dios, sino que ella nos da vida. Pedro, el capítulo 2, versículo 2 dice, primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y continúa el pasaje. Nació el niño. Está llorando. ¿Qué hacemos con este niño llorando? ¿Cómo que qué hacemos? Déselo a su mamá. Ella sabe lo que tiene que hacer. Tú ves que ella abraza al niño así, el niño nunca ha leído un tutorial en YouTube de cómo pegarse al seno, pero inmediatamente y encuentra el seno y se pega del seno de su mamá. Nunca le ha explicado. Está nuevecito de caja el bebé, pero y se pega del seno de su mamá. ¿Buscando qué? La leche. Mi amado hermano, no se descuide. Tómese su leche. Se está desnutriendo porque no toma leche. Y no es de la vaquita ni de esa leche que anda por todos esos sueros que venden por ahí. No, leche de verdad. No es sopa para el alma, ni el devocional de fulanito de tal, ni el devocional del gran predicador fulanito de tal. Es la Biblia que tú necesitas. No devocionales de otra gente. Es la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Amós, Abdías, Jonás. Es la Biblia que tú necesitas. No del devocional, ni la predicación del superpastor, el Francisco Guzmán, ni el pastor. Toda esa gente que aparece, Spurgeon, toda esa gente que aparece por ahí. Usted no necesita nada de eso, hermano. Olvídese de eso. Eso va en un cuarto plano. Lo que va en primer plano es la Biblia. Eso es lo que tú necesitas. Ella sustenta nuestra alma.
Nosotros hemos probado que la salvación ha venido por la gloriosa palabra de Dios. Él de su voluntad, Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por esa palabra y nos mantendrá vivos por esa palabra. No por otra cosa. Nos hizo nacer por la palabra y nos mantendrá vivos por esa palabra. Desead como niños. Desead como niños. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? El grito pega al cielo. Es un grito pegado al cielo. Y los padres se vuelven locos cuando el seno de la madre aún no le ha bajado la leche. Se vuelven locos, hay que hacer algo, dale agua a la esposa, dale jugo, dale esto, dale líquido a la esposa para que pega al niño, para que se estimule el cuerpo. Vamos, la leche, ya es el momento. El niño llegó, dale leche, eso es lo que él quiere. Espérate, no te desesperes, voy a buscar una caja de leche, ¿dónde la vende? Y el hombre busca los cuartos donde haya, porque hay que darle leche al niño. Ya el niño llegó, hay que buscar la leche. No, que espérate, que el niño que espere. No hay nada que esperar. Hambre, comida. Es así que te tiene que decir la palabra de Dios. Hambre, comida, Biblia. No, que léete este comentario. No me interesa lo que piense otro. Quiero escuchar a Dios. No me interesa lo que piense otro. Quiero escucharlo a Él. El que me hizo, el que me ama, el que dio su vida por mí. Es al que yo quiero escuchar. No quiero otra cosa, no me dé agua, no me dé suero. Esos son suero, amado hermano. El comentario de Spurgeon, excelente ese comentario. Pero eso es suero. Excelente el comentario, Frenito de tal. Excelente, pero eso es suero. La Biblia es la leche. Esa es la leche espiritual. Muchos creyentes no desean con ansias, con apetito, con hambre, con pasión la palabra de Dios y terminan débiles, terminan mal alimentados, sufriendo de desnutrición. Muchos se han apartado con dureza de corazón. En todas partes la Biblia habla de sí misma como el sustento. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Decía Jeremías. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Hallé tus palabras y las comí. ¿Y qué produjo en mi corazón? Alegría, gozo. En otro produjo dolor. Josías, siendo un niño rey, escuchó la palabra de Dios que había sido encontrado mientras estaba arreglando el templo y rasgó su vestido con gran dolor. Porque lo único que Dios hablaba era de juicio hacia su pueblo. Y él era el rey. Y él le tocaba ver a su pueblo morir. Y de él le dolió en su corazón. Y se humilló delante del Señor. Y mandó a preguntar al profeta, ¿qué va a suceder con nosotros? Y Dios le dijo al rey, yo he visto tu humillación. Eso no va a suceder ahora. Eso va a suceder. Porque yo no cambio. Lo que yo digo, eso se cumple. Pero por amor a ti, que te humillaste delante de mí, no va a suceder en tu tiempo. José no fue el único. Acá, un hombre perversísimo, con una mujer perversa. Cuando el Señor le humilló, y se humilló en gran manera. Y no le importó para nada lo que su mujer y todos los profetas que tenía pensaran de él. Dios le dijo, óyeme Isaías, ¿viste cómo se humilló acá? Lo que he dicho, perdón, Elías, lo que he dicho, vendrá, pero no en sus días. Vendrá, pero no en sus días. Amado hermano, eso hace la palabra de Dios. Da gozo y enternece, pero también humilla. Humilla. Trae dolor al corazón la palabra de Dios para tratar con nuestras almas. Y tal vez tú no estés contento conmigo con lo que yo estoy diciendo. Tal vez tú estás muy molesto porque estás hablando lo mismo. ¿Sí?
Precisamente esos principios son los mismos en los que pecamos y que descuidamos. Son los mismos que se descuidan y terminan trayendo tristeza, amargura en el hogar. Son los mismos principios en cuanto al respeto que la mujer debe tener hacia su esposo. Es los mismos principios de siempre. Son los mismos principios que el hombre debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Son los mismos principios de siempre. Y no nos quejamos por el maltrato y la falta de respeto. Y son los mismos principios. Amado hermano, tenemos que volver a la palabra de Dios. Y en último y más breve, esta palabra vive Y transforma vidas. Esta poderosa palabra vive y transforma vida, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo les escribió a los efesios que no se renovaran en el espíritu de sus mentes. Pablo les escribió a los efesios que se renovaran en el espíritu de sus mentes. Efesios 4:23, Romanos 12:2. Él les llamó a una renovación de mente, algo que podía suceder tan solamente por la palabra de Dios. Nos mandó a cambiar, a dejar, a sacar de nuestra mente muchas cosas que no son según la palabra de Dios. Pero también nos llamó a renovar, a colocar en su lugar lo que Él dice en su palabra. Aún después de haber entrado a la familia de Dios, el viejo hombre continúa luchando, tratando ese pecado remanente de que volvamos otra vez a los viejos hábitos, al viejo hábito, al de la queja, al viejo hábito del orgullo, al viejo hábito, a eso que reinaba en tu vida. Él te quiere hacer volver. Te excita, te hace imaginar, te muestra malos ejemplos para convencerte de que tienes que volver a hacer la misma, a ser el mismo de antes. Por eso el apóstol nos dice, no, tenemos que ser transformados, renovados por la palabra de Dios. Todo verdadero creyente, tenga muchos años en la fe, o sea un nuevo creyente o un joven en la fe, debe mirar a cara descubierta a Jesucristo a través de su palabra, mirando al Señor Jesucristo, procurando de Él recibir la gracia, la fuerza, el poder para luchar contra esos pecados, para ser cambiados, transformados. Pero qué duro, hermano, qué duro es luchar contra ese viejo hombre, contra ese pecado remanente que está ahí acechándonos, como un enemigo al acecho. Es una batalla. Somos cambiados al mirar a Cristo. 2 Corintios 3:14, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y cuál es ese espejo que estamos mirando? Su palabra. Tenemos que mirar la palabra, ver qué dice ese espejo de nosotros. Y usted sabe lo que hace un espejo. Entonces mira un espejo, acabó de levantar, ¿y qué le dice? Por favor, báñate, arréglate, peínate, por favor. El espejo le habla. Se baña, se arregla y va al espejo. Me falta algo todavía. El espejo le sigue hablando. Hermano, eso es lo que tenemos que oír. Oiga el espejo de la palabra. Óigalo. Le está diciendo cómo está. Le está diciendo en qué trabajar para cambiar. Le está diciendo qué hacer para cambiar. Óigalo. Mírese al espejo. Mírese a la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro se vio ante la majestad de Cristo, el momento en que él sacaba las redes llenas de peces, se humilló. Eso lo vemos en Lucas 5, 5 al 8. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, échale la red.
confiado en tu palabra, basado en lo que tú has dicho, voy a obedecer. He pasado toda la noche trabajando. De pesca, yo sé. Ahí no hay nada. Pedro era un pescador. Y él, en su experiencia, sabía que ese día ahí no había nada. Y de día menos. Cuando los peces pueden ver las redes. Ahí no hay nada. Pero en tu palabra, echaré la red. Y nos dice Lucas 5, versículo 6, entonces, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, Que por haber obedecido la palabra de Dios, su barca que estaba vacía, ahora estaba llena. viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermano, la barca no estaba llena, sino hasta que este hombre, en la palabra, obedeciendo la palabra, se entregó a someterse a ella y a aplicar la palabra. Y entonces fue que Dios llenó la barca. Para nosotros es lo mismo, amados hermanos. Nosotros no vamos a ver necesariamente nuestro matrimonio mejorar, sino hasta que nosotros, me refiero a nosotros, a mí de manera personal, hasta que yo no aplique su palabra, a pesar de que yo vea que mi mujer no lo hace. Hasta que yo no lo haga, yo no voy a ver fruto. No, porque que cuando ella lo haga, entonces yo la voy a amar. No, es que no es así. La obediencia a Cristo no es condicional. No depende de si el otro lo hace. Por eso necesitamos fe. Por eso es que sin fe es imposible. Necesitamos clamar al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, ayúdame. Y entonces tomar el principio, tomar la palabra de Dios y aplicarla. Y amado hermano, en su palabra echar la red. Es en su palabra. Porque mira, por mi experiencia de años bregando con esos muchachos, ahí no hay nada. Pero como Dios me dice que yo lo haga, yo lo voy a hacer en obediencia a Él. Mira, yo tengo conociendo a esa muchacha, tengo conociendo a ese hombre toda la vida. No busque que ahí no hay nada. Si Dios dijo que hay, y Dios dijo que tire la red, tírala. ¿Confiando en qué? En su palabra. Seremos transformados cuando apliquemos la palabra. Algunos breves principios. Créele, amado hermano. Créele a la palabra. Cree la palabra de Dios. Haz tuya la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ella es la revelación de Dios. Cree la palabra. Créela. Y ponla por obra. Aunque te duela. Aunque sea difícil. Aunque no sea estimulante, aunque tú no vayas a ver el beneficio inmediatamente, cree en la palabra, ama por lo que dice Dios en su palabra, sométete por lo que dice Dios en su palabra, cree la palabra, estudia la palabra, seamos poderosos en el conocer la palabra de Dios.
No hay mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo cuando se enfrentó cara a cara al diablo. ¿Y con qué le respondió? Yo soy el Hijo de Dios. No fue con eso, fue con la palabra. Respondió con la palabra, conocía la palabra, aplicó los principios de la palabra a su propia vida, a sus discípulos. Y es lo que nosotros necesitamos, estudiar la palabra para poder aplicar la palabra. No ardía en nuestros corazones. No ardía en nuestros corazones. Decían unos hombres que iban, los discípulos que iban hacia Emaús. ¿Por qué ardía sus corazones? Porque Cristo le abrió la palabra y les explicó la palabra. Tenemos que estudiar, leer la palabra. Tenemos que velar por nosotros hacer devocional, leer, orar. Y tenemos que velar porque cada miembro de la familia lea y ore. Lea la palabra de Dios y ore. Yo tengo que ser el supervisor de eso. Y cada hombre en su hogar debe ser el supervisor de eso. Cada mujer tiene que supervisar que su esposo lea la Biblia, que sus hijos lean la Biblia y viceversa el hombre. Porque de ella recibimos vida. Honra la palabra de Dios, toma la palabra de Dios como lo que es. Palabra del Dios del cielo. Tómalo como lo que es, la palabra del Dios del cielo. Si no la tomas así, no tendrá sentido. Nunca tendrá sentido. Nunca entenderás nada. Porque para ti no significa nada, no tiene valor, no tiene precio. Toma la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Pablo decía eso de la iglesia de los tesalonicenses. Ustedes recibieron la palabra con tal entusiasmo, con tal amor, con tal poder. La recibieron como lo que es la palabra de Dios. En medio de prueba, persecución. En persecución recibieron la palabra de Dios. Y él alababa a Dios por la manera en que ellos habían absorbido, amado la palabra. Y fueron ejemplo de muchas otras iglesias. Amado hermano, ama la palabra, saca tiempo, presta la atención, dedica a la palabra de Dios. Porque esa dedicación a la palabra de Dios es para ti, es para tu beneficio. ¿Qué libro ahora mismo estás leyendo de la Biblia? ¿En qué capítulo vas? ¿Qué dijo la última vez que leíste? ¿Qué te enseñó? ¿Cómo se reveló Dios ahí? ¿Cómo se mostró Cristo en su palabra? ¿Por qué oraste en ese día cuando leíste esa porción que te habló al corazón? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Está taladrando, está hablando a mi corazón? Recuerda que eres un peregrino, que de ella necesitas guía, dirección, alimento, acompañamiento. Eres un peregrino que va hacia Canaán, la celestial. Y lo más importante, amado hermano, obedece la palabra. Obedece la palabra. Si no lo obedeces, perderás el tiempo de la oportunidad en la que Dios te está hablando en ese día. ¿Cuántas veces usted dirá, wow, yo no sé de cuánta manera Dios me protegió? A veces la gente habla así, yo no sé las veces que el Señor me ha guardado. Cada vez que tú aplicas la palabra de Dios, esa es una de las veces, de las tantas veces que Dios te ha protegido. Guardé la palabra y obedecí a mis padres. Y Dios me libró de esto y de esto y de esto. Guardé la palabra y fui responsable de mi trabajo. Mira, tengo 30 años ahí, mientras todos los demás se han ido. Guardé la palabra y hoy tengo mi matrimonio que crece y se desarrolla. Guardé la palabra y hoy mis hijos crecen en el temor a Dios. Guardé la palabra y hoy, mira lo que... Y vas a ver las gracias de Dios. Las vas a ver, las bendiciones del Señor. Pero si no guardas la palabra, nunca te darás cuenta de nada.
Que Dios nos permita, amados hermanos, entender que necesitamos ser estimulados. Habla a tu propia alma y vuélvete a Cristo, vuélvete a su palabra. Amigo que estás aquí, oye su palabra y cree al que le ha enviado. Crea a aquel que murió por tus pecados en la cruz del Calvario y que está revelado aquí en las Escrituras. Amigo, te exhorto a que leas y te reto a que leas el Evangelio. Te reto a que leas el Evangelio de Juan. Te reto. Te hago un reto, léelo de aquí al próximo domingo el Evangelio de Juan. Y te darás cuenta que ese Dios que creó los cielos y la tierra se revela y hablará a tu corazón a medida que vas leyendo. Hablará a tu alma, hablará a tu alma. Y te convencerá de pecado. Te convencerá de la verdad. Que Dios hoy te conceda la misericordia de volver de tus pasos hacia Él. Hazlo por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Te necesitamos. Necesitamos poder para nosotros luchar contra el pecado. Y gracias porque ese poder, tu santo y glorioso Espíritu nos lo ha concedido. Todo lo que necesitamos para la piedad, tú lo has concedido. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Bendícenos, susténtanos en el nombre de Cristo. Amén.